Hay dos perritos peruanos. Pues mira, te presento al ¿Qué director. tal, Carlos? Encantado, muchas gracias. Estos perritos gorditos, con los, vean ustedes el gesto. No, en realidad es un punto de partida, es bastante inicial, pero es solamente destacar, no es un material que normalmente se muestra en la mayoría de los museos peruanos, que son cerámicos descontextuados, fuera de procedencia arqueológica. Aquí lo que se va a mostrar es no solamente cerámica, sino los restos de los mismos cánidos en contextos diferentes y otro tipo de representaciones en otros materiales, a fin de que se vea claramente cómo se ha valorado esta especie, pero porque viene de contextos excavados arqueológicamente. Sicán es un perrito que viene del Valle de Lambayeque, originariamente de la localidad de Tumán. Un trabajador del museo lo donó al museo y bueno, lo criamos como parte de la política que hay de tener a cánidos como parte del patrimonio cultural de la nación. Y aprendemos mucho, ¿no? Es muy sociable y siempre se le asocia pues a parte de la cultura ancestral lambayecana. Sobre todo en esta zona de Lambayeque, acá sobre todo, porque en Lima no he visto ese tipo de lenguas, por ejemplo. Y en realidad es porque les falta estos molares, pero en este caso desde cachorros nacen así. Entonces no es que en la adultez se le retire, no, ya nacen, en este caso es un poco más conservador ese rasgo, ¿no? Que hacen que la lengua pues se despliegue de esa manera, y antiguamente se ha representado como tal, parece que había una porque eso lo hemos visto para los felinos, pero también en los cánidos, es un rasgo que ellos han sabido representar. Y efectivamente se ve ahí, llama la atención porque cualquier cánido no lo hace, ¿no? Y entre la huaca de las ventanas y la huaca del loro hay una matriz que estamos trabajando ahora, procesando la información. Cerca de 20 piezas, entre pequeñas, grandes. Hay más, por ejemplo, hacer todo un diorama de los cánidos encontrados in situ, estamos hablando de los esqueletos, junto a objetos representando a los mismos, en cerámica, cántaros, por ejemplo. Estamos hablando de una botella funeraria de estilo chimú, donde se puede visualizar allí una representación escultórica de una perra madre lactando a sus cachorros. Pues lo singular del caso es que ustedes pueden ver en el lado opuesto de la pieza los ojos de los cachorros como si los hubieran agarrado de sorpresa y los estuvieran avistando, y lo que uno ve claramente es como que se hubiera quedado cerca de 1000 años fotografiado en la arcilla. Realmente sorprende la tecnología cerámica de estos pueblos norteños que en lo posible captaron lo más realista posible, expresiones determinadas. Como los vemos hoy en día, están lactando y al mismo curioseando que nos ven, ¿no? Algo así.